El tema es fortaleciendo nuestra fe en tiempos de COVID-19. Fortaleciendo nuestra fe en tiempos de COVID-19. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Sella mis labios, que no diga nada que tú no quieres que diga, Señor. Y que tu palabra llegue a nuestros corazones. Que sea escuchado, Señor, y que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, puedan adorarte, puedan alabarte, puedan exaltar tu nombre, Señor. Oh Padre Celestial, me pongo en tus benditas manos, Señor, y derrama sobre nosotros bendición, Padre, en esta noche. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Abra su Biblia, hermano, ahí en capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Versículo 8. A mí me gustaría siempre estar predicando de Hebreos, hermanos. No, para mí no hay ningún problema estar predicando siempre de Hebreos. Es un libro que me llena mucho. Es un libro muy especial. Y pues porque habla de fe. Sobre todo este capítulo de esta lista de héroes de la fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuánta fe nos hace falta en estos días? Necesitamos hablar más de fe, hermanos. Y yo sé que el Señor hoy va a hablar a su corazón de esa fe maravillosa. Gracias, hijo. Gracias. De esa fe maravillosa que Él nos da a través de su palabra. El príncipe de los predicadores, así llamado, Spurgeon, dijo alguna vez: poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. Y ese debe ser nuestro anhelo, hermanos, tener mucha fe, mucha fe. Y bueno, estamos hablando de Abraham. Empezó a hablar de Abraham. Dice, y de este ya casi muerto, así dice en el versículo, a ver, ¿dónde está? En el versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Está hablando de Abraham. Abraham es reverenciado por los judíos hoy en día, así como lo fue también Jacob, y como lo fueron otros personajes, pero Abraham es el padre de la fe, y es un nombre muy especial entre los judíos. Y vamos a abrir Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahí estamos usted y yo incluidos. No podemos entonces enfatizar lo suficiente la enseñanza de la fe. Nos hace falta mucho predicar, hablar de fe, leer de la fe. Y en Hebreos 11 dice, leemos ahí en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere agradar a Dios, hágalo sin que importe a quién desagrade. Pero si usted desagrada a Dios, no importa a quién agrade,
y no hay manera de agradar a Dios sin fe. Así que esto es fundamental. La fe es la marca del cristiano, del creyente cristiano. La fe es esa marca. Y los primeros seguidores fueron llamados creyentes antes de ser llamados cristianos. Es nuestro deber, hermanos, es nuestro principal deber el creer en Dios. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Si usted desea servir a Dios, pues su deber principal es creer en Dios. Y el pecado más grande es la incredulidad. Y a lo mejor podríamos pensar, no, a lo mejor el más grande es matar, es violar, es hacer otras cosas de maldad. No, hermanos, es la incredulidad. Ese es el pecado más grande. Cuando el Espíritu Santo viene al mundo, viene a convencer a los hombres del pecado, porque ellos no creen al hombre. Está hablando del género. Y la razón de que hombres y mujeres estén perdidos no es por algún pecado que hayan cometido, es porque no han creído. Y la Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad es la fuente de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén porque no le creyeron a Dios. Así que la vida cristiana debe de ser vivida por fe. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que necesitamos repetirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted nunca va a tener éxito, yo nunca voy a tener éxito si no tenemos fe en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿quién fue Abraham al principio? Fue un pagano, fue un idólatra. Vivió en Ur de los Caldeos cuando Dios le habló, y fue cuando lo escribió en la escuela de la fe, 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Un pagano de 75 años. Así que esa edad tenía cuando empezó a asistir a la escuela de la fe, cuando Dios lo probó. Así que no digamos que somos muy viejos o somos muy malos para no querer caminar en esa escuela de la fe. Usted y yo estamos inscritos. Estamos atravesando, no sé en qué año vaya usted, pero estamos atravesando esa escuela de la fe. Hoy más que nunca, hoy está bien duro la escuela de la fe, pero tenemos que seguir adelante. Así que este hombre de más de 70 años vivía en una tierra extraña, tenía una esposa muy hermosa, ¿verdad? Tenía una familia, tenía un negocio, y todo lo dejó para ir a un país que nunca había visto. Y se fue con órdenes específicas. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios no le dice a dónde va a ir. Dios no le dice cuánto tiempo va a tardar en llegar a ese lugar. Ni sabe lo que hará una vez que llegue o cuánto tiempo se va a quedar allí o qué es lo que va a suceder. Dios simplemente le dice, levántate y vete. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Así lo hizo. Obedeció, ya estaba en esa escuela de la fe inscrito, y la Biblia dice que Abraham y Sara fueron peregrinos en la tierra de Canaán. Lo mismo que nosotros, somos peregrinos en esta tierra. Abraham no fue un fugitivo, no estaba huyendo de su hogar, no era un vagabundo, no estaba buscando una casa. Era un extranjero lejos de su hogar y era un peregrino yendo hacia su hogar. Por eso usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Vamos hacia nuestro hogar celestial. Solamente estamos de paso aquí. Y
pues la historia de Abraham, Dios no la puso en las Escrituras nada más para leerla ya, sino para que nosotros la consideremos como una herramienta que nosotros podemos usar, que es la fe. Por eso puse aquí fortaleciendo nuestra fe. Y vamos a ver 6 cosas que van a fortalecer nuestra fe. La primera, 6 principios que deben fortalecer nuestra fe. El primero es un principio auditivo. Debemos escuchar a Dios. Y ahí dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así que, siendo llamado, ahí está la frase. Esa frase es una frase operativa, o sea que oyó la voz de Dios, fue llamado. Ahí en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos tener fe si no oímos la palabra de Dios, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Así que el primero entonces es un principio auditivo, debemos escuchar la voz de Dios. Y si leemos la historia de Abraham en Génesis 12, pues vamos a encontrar que Dios le habló en una forma personal. Dios le puede hablar a usted, a mí, en una forma personal. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso su familia y mi familia son benditas en él. Porque Dios se lo prometió y alcanzamos nosotros esa bendición. La raíz de la fe es el escuchar la voz de Dios. Pero en el capítulo 11, allí de Génesis, vamos a encontrar el contrasentido de esto. ¿Qué encontramos? Pues encontramos a un pueblo construyendo una torre que se supone quieren ellos que llegue hasta el cielo. Y vamos a notar la diferencia de Génesis 11 del 1 al 4, donde se habla de la torre de Babel, y después regresamos al 12. Mire lo que dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. Y Babilonia es Irak, para que se dé una idea. Dice, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. En Génesis 12 le dice a Abraham, te llevaré a un lugar especial, te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y en el capítulo 11 el hombre dice, hagamos esto y hagamos aquello. Y eso es lo que la mayoría de las personas en el mundo dicen. Hagamos esto, hagamos aquello. Y están tratando de edificar no hacia el cielo, sino hacia el infierno. Hay mucha gente que hace lo que quiere. Nunca toman en cuenta a Dios. Los de Babel solamente querían construir una torre que llegara al cielo. No solamente querían eso, sino también querían un nombre imperecedero. Ahí en el final del versículo 4 dice, y hagámonos un nombre. Ellos querían un nombre imperecedero, o sea que no muriera. Y aquí hay una pregunta. ¿Alguien sabe cuál sería ese nombre? Sabemos del nombre de Abraham porque Dios le dijo, engrandeceré tu nombre. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Eso es lo que la mayoría de nosotros nos podemos preguntar.
¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Muy sencillo, escuchando su palabra. Y debemos decir, como dice ahí en Santiago, si es tu voluntad, haré esto. Si es tu voluntad, Señor, puedes hacer esto. Si es tu voluntad, Señor, sáname. Si es tu voluntad, Señor, protégeme. Si es tu voluntad, dame ese trabajo. Muéstranos qué hacer. Eso es aceptar la voluntad de Dios y esperar la voluntad de Dios. Primera carta de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tiene la confianza para decir, Señor, esta es tu voluntad, confío en ella. Tiene usted esa confianza para decirle al Señor, Señor, yo confío en tu voluntad. Ahí es cuando se hace presente una gran fe. ¿Una qué, hermanos? Una gran fe. Una gran fe no es el producto de tratar de adivinar la voluntad de Dios. Tenemos que admitir, hermanos, tenemos que estar convencidos de que Abraham escuchó la voz de Dios como ninguno de nosotros se la ha enviado a Abraham. Escuchó la voz de Dios. Génesis 12:7. Vamos a regresar a Génesis 12:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios le habló a Moisés desde una zarza ardiente, llamó su atención y le habló a través de esa zarza. Fue una manera muy especial de hablarle. Dios le habló a Saulo en el camino a Damasco, recuerda la historia, y dice que se le apareció en una visión y Saulo oyó la voz desde el cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue algo directo. Usted y yo nunca hemos escuchado algo así directo de Dios. Nunca hemos visto algo así. Nunca hemos tenido una visión así. Pedro subió a la azotea de una casa y un ángel vino a él y tuvo una visión. Así que todos ellos, todos estos personajes bíblicos, escucharon la voz de Dios de una forma sobrenatural. Eso es lo que estamos esperando hoy. Esa no es la norma para nosotros. O sea, no es de que cada tercer día usted oiga, es que se me apareció el Señor y me habló en una visión. No. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué significa entonces? ¿Que no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Significa que somos menos? ¿O significa que somos más? Para conocer la voluntad de Dios, hermanos, usted y yo tenemos más ventajas. Tenemos más ventajas. Hebreos 1 y 2. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿a través de quién? De los profetas. Muchas veces, hablándoles muchas veces. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Usted y yo tenemos ese privilegio. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo es que Dios nos habla por su Hijo? La Biblia nos enseña que tenemos pues tres cosas. Una, la palabra escrita de Dios. La segunda, hermanos, eso es lo que dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos la guía del Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solo. Jesucristo sigue representado aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo. Eso no nos hace menos que las personas del Antiguo Testamento. Todos esos personajes, más bien, hermanos, nos da una gran ventaja. Los personajes del Antiguo Testamento, antes de tener las Escrituras, antes de saber lo que ahora nosotros sabemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenían que esperar a que Dios se manifestara mediante una revelación abierta, mediante una visión, mediante una teofanía.
Nosotros no tenemos que hacerlo en cualquier instante. Podemos abrir la Biblia, podemos abrir las Escrituras y leer esa palabra que es infalible, leer esa verdad. Está en nuestras manos, lo tenemos al alcance de nuestra mano. Cuando usted y yo fuimos nacidos de nuevo, fuimos regenerados y recibimos lo que la Biblia llama entonces la mente de Cristo. Primer carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que no podemos tomarlo a la ligera. Nosotros tenemos esa palabra inspirada, esa palabra infalible de Dios, y eso hace que tengamos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Cuando mi corazón está limpio, cuando mi motivación es transparente y estoy caminando en el Espíritu. Así que cuando estoy así, con esa comunión con Dios, puedo decir con toda seguridad, puedo asumir lo que pienso y ese deseo en mi corazón puedo decirlo, declararlo. ¿Por qué? Porque seguro está en la voluntad de Dios. A lo mejor alguien puede decir, ¡ay, qué arrogante! No es que seamos arrogantes. Pero no es eso, no es que seamos arrogantes. Vamos a explicarlo para que lo entendamos mejor. El diablo siempre quiere ponernos bajo la idea de que nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios, pero sí podemos conocerla. Esa debería ser nuestra condición natural, hermanos, que conozcamos la voluntad de Dios. A lo mejor podríamos decir, ¿qué pasa si hago algo fuera de la voluntad de Dios? Pues el Espíritu Santo le va a redarguir. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer sonar esa alarma y decirle, has hecho algo que no está bien. Está mal lo que hiciste, estás pecando, te has vuelto a esclavizar al pecado. El Espíritu Santo se encarga de eso. Así que si usted camina en el Espíritu, va a saber que el Espíritu Santo le va a hablar. Dios se lo va a mostrar de una forma sobrenatural. ¿Recuerda cuando Pablo hizo planes para ir a Bitinia? El Espíritu Santo se lo prohibió. Y luego oyó una voz que lo llamaba a Macedonia y pues tuvo que cambiar sus planes. El punto, hermanos, es que podemos caminar usted y yo con Dios. Honramos a Dios cuando creemos en Él y vivimos con confianza, porque estamos en comunión con Él, porque mire, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Nada, ahí en Romanos 8 lo dice. Nada, no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Cuando usted está buscando a Dios, Dios lo toma de su mano y no lo suelta. Y usted menos lo suelta a Él. Ahora, si usted duda en algo, pues espere en el Señor y empiece a cultivar la paciencia. No trate de correr más rápido que Dios. Más bien, corra más rápido hacia Dios y comience a caminar con Él. Ese fue el primer principio. El segundo principio, el principio de arriesgarse, de correr riesgos. Porque no solo debe escuchar a Dios, sino que también debe obedecer a Dios. Debe obedecer a Dios en lo que ya sabe. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Amén. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios le hable a usted, hermano, esté listo para obedecer.
Aunque a lo mejor para usted esa orden no tenga sentido, debe de obedecer. Debemos obedecer usted y yo rápido. Un pastor joven le preguntó a un pastor ya veterano: cuando voy a pastorear una iglesia, ¿cuál debe ser mi actitud? Y el pastor le dijo: tienes que estar preparado para dos cosas. Primero, pasar el resto de tu vida ahí. Y segundo, estar listo en los próximos 15 minutos. Y es cierto, hermanos, ambas cosas son reales, son ciertas. La única manera de ser felices en Jesús es confiar y obedecer. Y si usted no obedece lo que ya sabe, si yo no obedezco lo que ya sé, pues no le podemos pedir a Dios más revelación, porque Dios no se la va a dar, no me la va a dar a mí. Tenemos un problema de fe. Si no es así, pues a lo mejor es un problema de obediencia. Pero tenemos que obedecer a Dios. A lo mejor hay alguna confesión que usted necesita hacer, a lo mejor usted necesita realizar alguna sustitución, o más bien restitución, restituir algo. Usted necesita ayudar a quien debe ayudar. Usted necesita dar a quien debe dárselo. A lo mejor usted debe de compartir un testimonio y no lo ha hecho. A lo mejor usted debe ir a algún lugar y tampoco ha ido. Necesitamos obedecer si realmente deseamos tener fe. El primer principio entonces es un principio auditivo. Escucha a Dios. Y el segundo principio es correr riesgos. Obedezca a Dios. Y vamos con el tercer principio. El tercer principio es un principio, yo le puse aquí, de valores. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos priorizar, debemos establecer prioridades. Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un extranjero, lejos de su hogar, y era un peregrino yendo hacia su hogar. En ese tiempo Canaán pues no era su tierra. Él esperaba, dice aquí esta promesa, que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivía bajo una carpa y él sabía bien su lema, hermanos: este mundo no es mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Él sabía que este no era su hogar, porque solamente estaba de pasada. Y tenía una prioridad diferente. Abraham ya había establecido una prioridad en su vida. Así que a veces muchos no tienen fe porque no han establecido sus prioridades, o sus prioridades son erróneas. Pensamos que la fe es una forma en que la voluntad del cielo se realiza en la tierra. Pensamos que es una manera de que nuestra voluntad se realiza en el cielo. Y sabe que no es así. Fe es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo en la tierra. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo espero que nos demos cuenta de nuestra ciudadanía que está en el cielo, y no debemos de estar apegados a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, dice la palabra de Dios, desaparecen como la niebla. Filipenses 3:20-21 dice:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si usted está viviendo para este mundo, usted no tiene fe. Ahí en Santiago 4:4 nos lo dice mucho más claro. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. Cuánto amor, cuánta edificación, hermanos, hay en estas palabras. Si es usted mundano, si es usted pagano, si todavía tiene costumbres paganas y se pregunta: ¿por qué no tengo fe? ¿Usted piensa que Dios le va a otorgar fe a sus enemigos? Abraham no fue un amigo del mundo. Cuando usted se vuelve entonces amigo del mundo, comienza usted a vivir mundanalmente, como un pagano. Y primera carta de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La fe viene por la voluntad de Dios. Piense un momentito en eso, pensemos nada más un momentito en eso. La fe viene por la voluntad de Dios. Cuando usted se vuelve amigo del mundo y comienza a amar las cosas del mundo, ¿qué es lo que va a suceder? Que usted se va a moldar a las cosas del mundo. Y usted ya sabe lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis, no te amoldes a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la bandera de la iglesia Belén. Esa es nuestra bandera. Y necesitamos la mente de Cristo para conocer la voluntad de Dios. Pero ¿qué va a pasar si este mundo lo amolda a usted con todo lo que está en este mundo? Pues no es de extrañarse que no tenga la mente de Cristo, ni tenga la voluntad de Dios para su vida. Hay muchos que están pensando siempre en las cosas del mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos de este mundo. Y yo siempre pongo el ejemplo. Cuando citamos al templo a tal hora, ¿cómo me gustaría ver filas y filas para entrar? ¿No le gustaría a usted también ver eso? Filas y filas para entrar, porque decimos: wow, cuánto pueblo del Señor, que mire cuánta fe tiene. Está ahí en punto y desde antes, esperando a que le den lugar. Pues yo creo que ahora va a ser así con el regreso. Vamos a tener que esperar para acomodarse en lugares a sana distancia, etcétera, etcétera. Pero, ¿me entiende lo que estoy diciendo? En cambio, si le dicen de un concierto de la banda pecaminosa X, de la superbanda tal, allí están acampando un día antes para ver a sus ídolos, para ver a sus artistas favoritos. ¿Cuánta suciedad hay en amoldarse al mundo? Usted se ensucia cuando se amolda al mundo. Pero cuando le dicen: va a haber un culto especial, va a haber bautizos, ¿cómo me gustaría ver que hubiera filas y filas de gente para entrar y ver esos bautizos y ver el testimonio de los que se van a bautizar? Por cierto, hermanos, en cuanto regresemos va a haber bautizos, le anuncio, prepárese.
Todos los que me han dicho, quiero bautizarme, eso ha sido una promesa para el Señor, así que se va a cumplir. Y va a ser un día hermosísimo, hermanos, porque vamos a llegar con muchas ganas de ver cómo se derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo anhelamos. Y ver esos testimonios de fe, esos testimonios públicos de haber creído en Jesús, presentándose para el bautismo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que llaman la atención? Qué tristeza saber de muchos jóvenes que están esperando o ahorrando para el boleto de X grupo de rock, X grupo de metal. Y también los grandes, que la Sonora Santanera se va a presentar no sé en dónde. Ahí están. Bueno, ahorita porque no se puede, gracias a Dios, qué bueno. Pero cuando lo hay, hermanos, hasta dejan de ir a la iglesia por presentarse en uno de esos conciertos. Primera carta a los Corintios 11:32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Recuerda la historia de Abraham? Tenía un sobrino llamado Lot y lo iba siguiendo a Abraham. Abraham vivía en una carpa y pues el sobrino Lot armó la suya muy cerca, pero con la vista hacia Sodoma. Se estaba moviendo hacia el mundo. Cuando el juicio llegó sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que pasó? Lot ya se había cimentado ahí, ya era un hombre rico, seguramente su esposa, hijo, era una familia acaudalada, lo perdió todo. Y sabe una cosa, hoy se habla mucho acerca de la separación de la iglesia y el Estado. ¿Y sabe qué mensaje necesitamos escuchar usted y yo? Oír de la separación de la iglesia y el mundo. Esos son los mensajes que debemos oír. Esos son los mensajes que debemos predicar. La palabra de Dios enfatiza, subraya, señala que los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como diría la hermana Julia, que somos extraterrestres, no en el sentido de los ovnis y de otros. No somos de esta tierra. Pero cuando miramos a los creyentes promedios hoy en día, pues necesitamos admitir con tristeza, hermanos, que se parecen, se visten, hablan, fuman, van a los mismos espectáculos, escuchan la misma música, siguen amando las cosas del mundo. No, hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Vamos a hacernos varias preguntas, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son sus metas? A lo mejor tiene el deseo usted de tener mucho dinero para su retiro, comprar una casa muy grande, muy bonita y gozar una vida tranquila y pues estar sin preocupaciones financieras, sin preocupaciones emocionales, disfrutar. ¿O cuál es la meta que tiene para sus hijos? Desea que sus hijos sean famosos, que alcancen fama, que alcancen el éxito, que tengan mucho dinero. Pero ¿cuál es su meta espiritual para con Dios? ¿Se preocupa de que sus hijos desarrollen ese carácter cristiano? ¿Se preocupa? Debido al testimonio de usted, ¿se preocupa que sus hijos sigan a Dios, sigan sus pasos? ¿O dejaría su trabajo, hermanos, si le ofrecieran un trabajo menos importante y con menos dinero? Si eso ayudaría al crecimiento espiritual de su familia, ¿lo dejaría? ¿En compañía de quién preferiría estar? ¿De los ricos y famosos y mundanos? ¿O de los pobres, de los sencillos y de los de puros de corazón? ¿Qué significa para nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? La palabra de Dios es bien clara. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y se nos tiene que grabar en nuestro corazón, en nuestra mente. Que si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Cuarto principio. Enfoque su fe, mantenga enfocada su fe. Este mensaje puede quedar fuera de foco. ¿Ha visto usted cuando se toma una fotografía y que se ve muy, ¿cómo se dice? Que no está enfocado, se ve, no se ve bien la imagen, se ve opaca, no se ve clara. Vamos a leer Hebreos 11:10, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe cuál es la palabra clave ahí? Esperaba. Y más adelantito en el versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este es el principio de visión de lo que estamos hablando. Mantenga enfocada su fe, porque a veces es fácil perder el enfoque que tenemos sobre los valores correctos, sobre los principios que debemos tener. A veces perdemos ese enfoque, a veces vemos no clara la imagen, sino borrosa. Y hermanos, es tan fácil tener pensamientos y deseos mundanos. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Abraham, porque estamos hablando de Abraham, fue un hombre que tuvo una visión. Y esa visión le dio la capacidad de ver algo invisible. Abraham no sabía, pero cuando leemos de Abraham nos conecta automáticamente con Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 13 que ya leímos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos quiere decir que vieron lo invisible, vieron cosas que no eran visibles. Y es verdad que por fe podemos ver lo invisible, usted y yo. Segunda carta a los Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Es una contradicción? ¿Es esto una contradicción? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que no estamos mirando lo que podemos ver, sino que miramos lo que no se puede ver. La fe ve lo invisible. La fe ve lo invisible, conoce lo desconocido y hace posible lo que es imposible. Eso es la fe. Es una visión que está enfocada. Y debemos mantener nuestra fe en estas cosas. La enfermera le dice al doctor, doctor, hay una persona que quiere verlo, pero está medio loco, porque dice que es invisible. Y le dice entonces el doctor a la enfermera, pues dígale que entonces no lo puedo ver. Hay un mundo invisible, hay un mundo que es mucho más real que este mundo. Hay algo, hermanos, que se llama fe, y todos estos héroes de la fe fueron personas que pudieron ver lo invisible. Y nosotros debemos vivir una vida en donde podamos ver lo invisible. Nosotros ahorita, hermanos, vemos frente a nosotros lo que está frente a nuestros ojos, ¿verdad? Nuestra familia, un carro, una casa, nuestro trabajo. Pero no vemos la necesidad de una visión. Nunca miramos hacia el cielo y decimos, Señor,
¿Qué es lo que quieres que haga? Dame una visión. A veces no podemos mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, pero con fe, hermanos, lo podemos hacer. Nosotros podemos ver lo que Dios quiere que hagamos. Solamente leamos su palabra, solamente pongámonos en comunión con Dios, oremos. Nitidez, dice Rina. Exacto, la imagen no se ve tan nítida como cuando enfocamos y el Espíritu Santo nos hace enfocar esa visión. Gracias, Reina. Así es, esa es la palabra. Lo vemos todo nítido, no lo vemos borroso. Hay gente que deja su marca, hay gente que deja, digamos, una huella, por decirlo así. Quienes hacen una novela, quienes son inventores, quienes son artistas, que son científicos, que son deportistas. Y hermano, no lo dude, todos ellos tienen esa habilidad de ver lo invisible. ¿Y por qué menciono esto? Pues escuche usted, acabamos de abrir un nuevo canal que se llama Burbujas de Amor. Y necesitamos enseñarle a la gente contextos de la palabra que se acerquen a Dios. Son como semillas del Evangelio. En mi mente veo lo invisible. No sé hasta dónde va a llegar un pequeño video de estos que estamos haciendo para este nuevo canal, Burbujas de Amor. No sé hasta dónde va a llegar, hermanos, pero contiene la semilla de la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, viendo por fe lo invisible. Todo comienza como una visión. Y a lo mejor alguien puede reírse y decir, ay, qué iluso el hermano, abre su canal de Burbujas de Amor, ¿y eso qué? Usted y yo no sabemos quién puede recibir esa semilla y que caiga en buena tierra. Un texto, una palabra de amor. Y le voy a explicar porque hasta hoy, hermanos, escuche bien, ponga atención, hasta hoy todas las iglesias cristianas, hemos llevado nuestro cultote, por así decirlo, sí, espero que me entienda, nuestro cultote a las redes sociales. Todos ponen su grupo de alabanza al principio, dicen testimonios, y usted y yo estamos acostumbrados a eso. Y viene la palabra de Dios, gloria a Dios. Ya sería el colmo si no hubiera palabra. Hay de todo. Y hemos llevado entonces los cultos a las redes sociales. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? La gente no está acostumbrada a ver eso y dice, hoy ¿cuánto se van a tardar? Y están cantando. Yo quería escuchar algo y mire, le cambian. Y necesitamos enseñarles a la gente a aprender a leer la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles a la gente a alabar a Dios. Y estos textos contienen la palabra de Dios. Yo le pido que ore a Dios para que Dios nos permita ser un canal, un conducto hacia Jesús. Que esa semilla se pueda sembrar en los corazones. Quinto principio. El quinto principio es el principio de vigilancia. Debemos proteger nuestro corazón, estar al pendiente, estar vigilando. Porque el diablo le va a hacer guerra con su fe. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le dio una promesa a Abraham, pero ¿qué pasó en un momento determinado? Él y Sara dejaron de mirar a Dios y empezaron a hacer cosas negativas. Abraham empezó a ir hacia Egipto, cuando Dios le había dicho, ve hacia Canaán. Así que Dios prueba su fe y Abraham al principio fracasó en la prueba. Dios tiene que probar nuestra fe, hermanos. Una fe que no puede ser probada, no puede ser una fe confiable. Y la Biblia habla de las pruebas de nuestra fe. Cuando usted vive una vida de fe, no todo es color de rosa. Su fe tiene que ser probada.
Abraham necesitaba quedarse en la tierra de Canaán, a pesar de que había hambruna, a pesar de que él sabía lo que iba a pasar ahí. Él sabía que Dios lo había puesto allí. Debió haber pensado Abraham, bueno, pues si aunque haya hambre, aquí me voy a quedar. Si Dios me puso aquí, Él me va a cuidar. Esté vigilante, hermano. Necesitamos estar vigilantes, porque su fe va a ser atacada. No siempre va a ser fácil vivir una vida de fe. No crea que todos los salvados están dentro de las iglesias y que todos los perdidos están fuera de las iglesias. Eso no es cierto. En el hogar no crea que va a tener ningún problema. En su vida matrimonial no crea que todo va a ser puros pétalos de rosa, nada más porque usted tiene fe. En la vida no piense que usted no va a derramar lágrimas, porque nosotros necesitamos enfrentar problemas y necesitamos que nuestra vida de fe crezca, se desarrolle. ¿Qué pasó con Abraham? Pues retornó a la vida de fe. Y vamos a ver el último principio, el sexto y último principio, el principio de la victoria, el gozar de las bendiciones. Hebreos 11:12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ya casi estaba muerto Abraham, pero no. Dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios cumplió su promesa. Sara dio a luz un hijo y el nombre entonces de Abraham es conocido. Su descendencia fue multitudinaria y Abraham ha sido una bendición para el mundo. Sigue siendo una bendición para usted y para mí. Dios le dio a Abraham la tierra, engrandeció su nombre y pensemos en todas las cosas que Dios hizo por medio de Abraham. De Abraham nació la nación judía. De Abraham vinieron los profetas, las escrituras, y en la carne de la semilla de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso vino por fe. Todo eso vino por fe. Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted comience una vida de fe, que dé un paso de fe. ¿Y cuál es ese paso de fe? Recibir a Jesús en su corazón. Recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Fortalezca su fe en estos tiempos de COVID-19. Fortalezca su fe en todo tiempo. Que Dios le bendiga y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y hoy, Señor, has aumentado tus maravillas, dice tu palabra. Has aumentado, Señor, tus maravillas. Podemos ver, Señor, tu mano poderosa en estos días. Mira, Señor, los tiempos son difíciles. Estamos pasando algo que nunca habíamos vivido. Estamos viviendo algo, Señor, que para nosotros, Señor, nos hace tener a veces miedo, Padre. Pero cuando tenemos esa fe, Padre Celestial, esa visión, nos aferramos a ella, Padre Celestial. Cuando tenemos estos principios de fe en nuestro corazón, cuando nos arriesgamos, Señor, y confiamos y obedecemos, Señor, y vamos donde tú nos dices que vayamos, Padre, nuestra fe crece, Padre Celestial. No sabemos lo que va a venir, Señor, en un año. Quizá vengan cosas peores, no lo sabemos, Señor. Padre, te pedimos misericordia, te rogamos, tengas misericordia de nosotros. No sabemos lo que va a pasar. Quizá estemos confiados, no solamente nosotros como país, sino todo el mundo esté confiado en que pronto va a haber una solución, una vacuna que va a curar la enfermedad, que va a acabar con el virus. Pero ¿qué, Señor? Si está en tu voluntad que nosotros pasemos
un tiempo de prueba mucho más difícil de lo que estamos viviendo. No lo sabemos, Señor, por eso necesitamos fortalecer nuestra fe. Oh, Señor, fortalece nuestra fe. Que creamos, Señor, que cumplamos, Señor, las promesas que hacemos en tiempo de prueba. Sí, Señor, te voy a seguir ahora, sí, Señor. Oh, Señor, y cuando vienen tiempos de refrigerio, cuando ya todo va un poco mejor, nos confiamos y empezamos a enlodarnos. Empezamos a moldarnos al mundo nuevamente. ¿Y dónde queda esa promesa? ¿Dónde queda lo que dijimos cuando estábamos viviendo lo más difícil? Por eso, Señor, en esta noche yo clamo a ti, que tengas misericordia de tu iglesia, Belén. Que tengas misericordia de todos tus hijos, los que han creído en ti, los que te han recibido en su corazón. No sabemos el día de mañana lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros y no nos vas a dejar, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Padre. Oh, Padre Celestial, ten misericordia de tu iglesia. Fortalece nuestra fe y ayúdanos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te damos gloria y honra. Solo a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Glorioso el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Señor. Oh, Padre, gracias por fortalecer hoy nuestra fe. Gracias. Danos fe, Señor. Danos fe. Así sea. Así sea. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé descanso y ánimo, hermanos. Que su fe sea fortalecida. Amén.